En cualquier caso, los estudios amplios sobre la efectividad y la utilidad en la práctica de la vacuna de la gripe por instituciones muy reconocidas como es la organización Cochrane, como es los centros Cochrane, demuestran reiteradamente que la vacuna de la gripe es muy inútil en la práctica, que como mucho tiene una utilidad del 30%. Quiere decir que si vacunamos a 10 personas, solo tiene utilidad en 3. Y en 7 puede crear problemas que no compensen de ninguna manera las desventajas de vacunarse. Eso es todavía más cierto en los niños pequeños. En los niños menores de 10 años su utilidad es nula. Es absurdo vacunar contra la gripe A o contra la gripe en general a los niños menores de 2 años. Además, en el caso de la vacuna de la gripe A, no hay ensayos clínicos a largo plazo. Es decir, no sabemos su utilidad, cada año cambia y cada año uno tiene que vacunarse, pero no hay estudios que se deberían haber hecho de personas que se vacunan y no se vacunan al azar, en ensayo clínico. Porque últimamente están saliendo, y eso es muy llamativo, estudios en los que se comparan los que se vacunan con los que no se vacunan y llegan a decir incluso que hay la mitad de la mortalidad. Eso desde el punto de vista sanitario es ridículo. Una vacuna no puede evitar la mitad de las muertes en general. Lo que sucede es que los que se ponen la vacuna tienen otra forma de pensar. De manera que, por ejemplo, conducen más suavemente, de manera que tienen menos accidentes en casa, de manera que se queman menos. Usted no podría nunca decir que la vacuna contra la gripe A evita muertes en la conducción en el tráfico. Es ridículo. O evitan muertes, eso, por accidentes domésticos, o evitan muerte. No se pueden atribuir a la vacuna de la gripe éxitos que no tiene. Y habría que reconocer con humildad que no hay ensayos clínicos, es decir, estudios a largo plazo en el que se comparase eligiendo al azar a pacientes que quisiesen vacunarse, los que se vacunasen y no, para poder tener alguna seguridad de cuál es la utilidad. Con lo cual, todos los años con la vacuna de la gripe A volvemos a empezar de cero en nuestro conocimiento. Nuestra ignorancia sigue siendo del 100%. ¿Vas a vacunar a tus pacientes? Si te lo piden. Exacto. Yo creo en el principio de la autonomía y lo practico con mis pacientes. Para que usted me entienda, yo aconsejo a mis pacientes, ya me ha visto, que no fumen. Por cierto, me preguntan que si yo fumo alguna vez y yo no miento. Yo fumo alguna vez. Yo voy a un banquete, yo voy a una boda, a darme un puro, y si es bueno, me lo fumo. Y muy a gusto. Pero no fumo a diario. Si mi paciente, después de oírme, que procuro no ser pesado, sencillamente solo cuando viene a cuento, y además yo no hablo del tabaco, yo suelo decirle que el tabaco aumenta las arrugas, y que besar a un fumador es como besar a un cenicero. Ese es el tipo de cosas que yo aconsejo, ¿no? Y que claro, cuando usted está comprando tabaco, los accionistas de la antigua tabacalera, de las tabacaleras, se hacen ricos a costa de su salud. El tipo de cosas que yo empleo. Si luego yo paseando a hacer un aviso a domicilio, entrando en un café, está fumando, yo le pago el café, sigue fumando, y a mí me importa un bledo, que sea feliz. Porque además pienso que los principales problemas de las pacientes no son fumar o no fumar. Los principales problemas están dentro, es la ansiedad, la angustia, la envidia, la codicia, las cosas que a todos nos mueven por dentro, que no se nos ven. En ese mismo sentido, yo respeto la autonomía respecto a las vacunaciones. Mis pacientes tienen información escrita, de mi opinión, sobre la gripe A, y oral cada vez que me preguntan. Si el lunes 16, finalmente, como parece, tenemos la vacuna a mi disposición, yo vacunaré a todos los pacientes que quieran. Mis pacientes normalmente los vacuna la enfermera, pero muchísimas veces vacuno yo, y mis pacientes se han vacunado algunos de la gripe estacional. Yo le he explicado y finalmente el paciente, usted decide, pues mire, me la pone, porque como a mí nunca me ha hecho daño y siempre me ha venido bien, me ha quitado los catarros, y yo le explico, mire, la vacuna contra la gripe no quita los catarros, quita solo la gripe. Bueno, pues a mí me quita los catarros además. Bueno, pues venga, súbase la manga. Se lo pongo como Dios manda, se lo pongo bien, lo hago a la perfección, lo anoto, lo apunto, y le aseguro que ese paciente sigue siendo en mi consulta tan querido y respetado como el que comparte mi opinión y no se vacuna. Lo he hecho exactamente igual
con la vacuna del virus del papiloma humano, que yo también recomiendo que no se vacunen. Si algunos de mis pacientes se han querido vacunar, se han vacunado, y yo mismo he vacunado contra el neumococo porque yo creo realmente en la autonomía del paciente. Mis pacientes no son tontos. Mis pacientes saben muy bien qué eligen en la vida. Se equivocan, como yo, pero hasta en eso tienen derecho a equivocarse. Con lo cual, a la pregunta de si vacunaré a mis pacientes o no vacunaré a mis pacientes que quieran vacunarse. Y en general mantendré la opinión que mantengo. No me vacunaré yo y no recomendaré a mis familiares y amigos que se vacunen, de los que no creo que se vacune ninguno, claro. ¿Puedes hablar del papel de la OMS, la responsabilidad de la OMS en toda esta pandemia de pánico en relación? Las organizaciones estilo Organización Mundial de la Salud son grandes organizaciones cuyos objetivos, cuanto más difusos, mejor. Si la OMS propone tareas imposibles, como ofreció Salud para Todos en el año 2000, naturalmente los recursos que necesita son inconmensurables. De manera que ampliar objetivos para la OMS, aunque no se lo haga a propósito, es una forma de crecer, es una forma de asegurar supervivencia. En este sentido, el crear una pandemia o el darle pábula a una pandemia como si fuera una peste, como si fuera algo amenazante, da relieve a la OMS. En un momento, además, en el que la Organización Mundial de la Salud está perdiendo importancia, porque la está adquiriendo en concreto, por ejemplo, el Banco Mundial o el Global Fund, donde hay mucho dinero que no está llegando a la OMS. De manera que, queriendo o sin querer, el protagonismo que adquiere la OMS con una campaña del estilo de la pandemia de la gripe A crece su importancia. Las cosas llegan a tal punto que he publicado una nota en el British Medical Journal acusando directamente a la Organización Mundial de la Salud de creación de enfermedades. Naturalmente la gripe A existe, pero la creación de la enfermedad como gripe A, como amenazante, como algo que puede, por ejemplo, hacer que una mujer piense incluso en abortar, porque se ha quedado embarazada justo cuando viene la gripe A. Eso es una creación, eso es una mentira, eso es una falsedad, eso es atemorizar a la población, eso es crear pánico, eso es imprudente. Eso, en mi opinión, en algunos puntos roza los límites de lo que consideramos delito. Y supongo que si hubiera algún tribunal con cierta capacidad, probablemente llevaría a juzgar a estas personas que, queriendo o sin querer, me da igual, han llevado a una situación como la actual en la que se está respondiendo con una respuesta excesiva a una enfermedad inexistente en el sentido de una gripe A que sea una pandemia mundial, que sea algo que además afecte gravemente a la salud de los ciudadanos. Cuando no, lamentablemente se amenaza a algunos ciudadanos, a los ciudadanos pobres, a los ciudadanos que no tienen recursos, a los que no tienen agua corriente, a los que no pueden lavarse, a los que no tienen asegurado el suministro de agua, a los que no tienen acceso a antibióticos, a los que no tienen acceso a un sistema sanitario. En ese sentido conviene recordar mucho, además, que se están dando pabulosas cifras, por ejemplo, las de la epidemia en Estados Unidos. Yo creo que la asociación entre Estados Unidos y la OMS puede ser también consciente e inconscientemente tenebrosa, en el sentido que Estados Unidos es un país desarrollado muy especial. Es el único país desarrollado del mundo que no tiene un sistema que cubra a toda su población, que deja del orden del 25%, uno de cada cuatro o 25 de cada 100, sin cobertura sanitaria ninguna. Naturalmente estos son fundamentalmente pobres, que son los que van a morir, los que están muriendo. Emplear las cifras de Estados Unidos para compararlas con las cifras de Inglaterra, de España, de Canadá, no tiene que ver, son el resto de los países desarrollados del mundo, de Japón a Australia, pasando por Canadá y terminando en Francia o España, tienen un sistema de cobertura público que cubre al 100% de la población, con unas condiciones o con otras. Y la desigualdad social con el estado de bienestar de los países desarrollados no tiene nada que ver con Estados Unidos, donde usted se convierte en desempleado y además de desempleado se convierte en pobre y además pierde toda cobertura sanitaria. El impacto de la gripe A en sociedades injustas de este estilo será y es muchísimo mayor que en nuestras sociedades desarrolladas, que para bien o para mal y a veces explotando a otros países, tienen un nivel en el que no hay que esperar lo que sucede en países en los que la organización social no cubre estos aspectos.